El susurro de debajo. Cada noche a las 3:13, Tomás escuchaba un susurro salir desde el suelo de su habitación. Creía que era su imaginación, hasta que una noche decidió responder. «¿Quién eres?», murmuró temblando. El suelo crujió. Un silencio denso lo envolvió. Luego, una voz ronca y húmeda susurró. «El que te ve desde abajo». El piso se agrietó y una mano negra, delgada como un alambre, emergió buscando su rostro. Tomás gritó, pero ya era tarde. Nadie lo volvió a ver. ¿Quieres que lo adapte a un estilo narrado para TikTok o Reels? La joven del bosque de Aokigahara. Dicen que el bosque de Aokigahara en Japón no solo guarda secretos, también retiene almas. En 2018, un excursionista llamado Kenji vivió algo que jamás pudo olvidar. Kenji era un amante de la naturaleza. Le gustaban los lugares tranquilos y alejados del ruido de la ciudad. Ese día decidió explorar Aokigahara, conocido como el Bosque del Suicidio. Sabía de las leyendas, pero no creía en fantasmas. Al menos, no entonces. Después de una hora caminando entre árboles densos, Kenji la vio. Una joven sentada sobre una roca. Estaba sola, tranquila, como esperando algo o a alguien. Vestía un vestido moderno y tenía un pequeño bolso entre las manos, pero su mirada estaba vacía. «Disculpa, ¿estás bien?» Mujer, voz suave, un poco lejana. «Estoy esperando a mi amigo». Kenji miró alrededor. No había nadie más. Le ofreció acompañarla a la entrada del bosque. Ella solo sonrió y negó con la cabeza. Kenji se despidió, algo confundido, y siguió su camino. Pero unos pasos más adelante, algo lo inquietó. Se volteó para mirarla, y ella ya no estaba. Ni un sonido, ni un movimiento, solo el viento entre los árboles, y un silencio demasiado profundo. Esa noche Kenji no pudo dormir. Los árboles crujían, como si alguien caminara alrededor de su cabaña. A las 3 de la madrugada, alguien golpeó la puerta. 1, 2, 3 veces. Pero al abrir, no había nadie. Solo algo en el suelo. Un pequeño bolso. Era el mismo bolso que llevaba la joven del bosque. Dentro había una nota, escrita con tinta borrosa, como si se hubiese mojado con lágrimas. «Gracias por preocuparte. ¿Ahora me acompañarás tú?» Kenji jamás volvió a hablar del bosque, pero dicen que a veces, cerca del sendero donde la vio, se puede escuchar una voz femenina diciendo: «Estoy esperando a mi amigo». Nunca olvidaré aquella noche. Cuando visité un pueblo oculto en Japón llamado Kyoto Zero, primero escuché sobre él en internet. La gente hablaba en susurros extraños, como si fuera un misterio. Algo en esa historia me atrajo, así que decidí ir solo. Conduje durante horas, siguiendo unas viejas instrucciones que encontré en un foro antiguo. Los caminos eran estrechos y serpenteantes, y todo el lugar se sentía raro. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente lo vi. Un letrero oxidado, medio cubierto de enredaderas. Las letras estaban descoloridas, pero alcancé a leer Kyoto Zero. Decidí seguir adelante. Cuando llegué, era como si el tiempo se hubiera detenido. Las casas estaban agrietadas y en ruinas, las calles desiertas. La hierba crecía entre las grietas y todo era un silencio absoluto. No había animales ni viento, solo silencio. Empecé a caminar, filmando todo con mi teléfono, intentando capturarlo todo. Pero algo no se sentía bien. Sentí que me observaban. Miré a mi alrededor y vi unas figuras altas y delgadas. Estaban lejos, escondidas detrás de los muros y árboles. Pero sus cabezas eran enormes, demasiado grandes y redondas. Era aterrador. No se movían, solo se quedaban de pie, mirándome.
Fue entonces cuando me invadió el pánico. Corrí de regreso a mi coche. La isla Poveglia, uno de los lugares más embrujados del mundo. Incluso el gobierno italiano ha prohibido que las personas la visiten. La historia de la isla comienza en 1348, durante la Peste Negra. A medida que la enfermedad se extendía por Europa, los enfermos eran enviados a lugares aislados para detenerla. La isla Poveglia se convirtió en uno de esos lugares. Se dice que más de 100.000 personas murieron allí, y se cree que sus espíritus aún rondan la isla. En 1922, el gobierno italiano construyó un manicomio en la isla llamado Ospitale Psichiatrico di Poveglia. Poco después de su apertura, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Un paciente llamado Giuseppe Moretti dijo que escuchaba voces que lo llamaban por su nombre en medio de la noche. Otra paciente, María Santoro, vio una figura oscura en el pasillo. Las enfermeras informaron haber escuchado pasos cuando no había nadie cerca y puertas que se abrían solas. En 1935, un misterioso incendio. Era el dueño de una heladería súper popular llamada Sugar Rush en Miami en los años 80. Era bastante famoso en la ciudad, incluso apareció en un video musical de los Bee Gees. La gente lo adoraba y era conocido por su frase, "Mis malteadas traen a todos los chicos al patio". Por alguna razón, había algo en su helado que hacía que las personas quisieran volver por más. Muchos clientes visitaban su tienda varias veces al día, todos los días. Cuando le preguntaban por qué su helado era tan bueno, él siempre respondía, "Es mi ingrediente secreto". Un día, un inspector de sanidad local decidió visitar la tienda, pero fue disfrazado. Pidió un simple cono de helado que, sorprendentemente, costaba $69. El inspector disfrutó el helado, pero no entendía por qué era tan especial. Esa noche se fue a casa y se acostó a dormir. Pero algo extraño ocurrió. Se despertó de repente con un deseo incontrolable de comer más helado. Era tan fuerte la necesidad que condujo hasta Sugar Rush a las 3 de la mañana, aunque estaba cerrado. Cuando llegó, vio algo por la ventana. Billy estaba en el fondo del local, con una gran picadora de carne encendida. Junto a él, una pila de objetos personales, carteras, zapatos, incluso un par de gafas rotas. El ingrediente secreto no era azúcar ni leche especial, era gente. Billy no vendía helado, vendía adicción envuelta en horror, y tú podrías ser el siguiente en probarlo.